Bueno, pues arrancamos este segundo partido correspondiente a la Liga Oro de la Liga Ibérica, en donde se enfrentan el Club Atlético Fimo con Evans Luchi Barber. Tenemos el Club Atlético Fimo a nuestra izquierda, vestido de azul y blanco, y Evans Luchi Barber de negro a nuestra derecha. Ahora con Víctor por la derecha, llega Viti, va a llegar, pero fue bien flanqueado por el portero, por Enol. Buena acción de Viti. Tenemos aquí un... Primer lanzamiento a puerta de Óscar Cajigal, en una pared con Néstor. Buen lanzamiento de Néstor, que con buena intervención nuevamente del portero. Que sacan largo, buscando a Davor, pero cortó bien la defensa. Lanzaba el banda, balón para que José Manuel Castañón lanzase, pero desviado. Manuel jugaba con Bijoy.
Lanzamiento y buena, bien colocado el portero. Bueno, de momento están de tú a tú. Recordamos que están enfrentándose el Evans, que ocupa la onceava posición con 7 puntos, frente al Ofimo, que es el octavo clasificado con 10 puntos. O sea, con lo cual, bueno, pues son dos equipos con bastante igualdad. Davor corta la defensa. Bueno, se van turnando en perder el balón. Y balón para que saque de banda Viti para Ofimo. Insiste Ángel Pérez en que dejen de protestar, y advirtiendo a todos por igual de que a las próximas protestas va a sacar tarjeta amarilla. En estos partidos que son de juego muy rápido, tienen que tolerar un poco las decisiones arbitrales, porque si no es una locura, porque aquí están pasando cosas cada segundo. Y la dificultad que eso imprime estando un árbitro solo, pues se puede equivocar, como seguramente se equivoquen, pero hay que respetarles. Bueno, pues van 7 minutos de esta primera mitad. Continúa este 0-0 inicial. Chisto. Perdieron el balón, facilitando el balón de banda para que saque Castañón. Para Ofimo. Fácil para el portero y juega Chisto. Por la izquierda ahora. Jugada muy rápida. Despajó el defensa y rechazó el balón el jugador de Ofimo, que dio finalmente en uno de los de Evans, facilitando el banda para Ofimo. Bueno, sigue los dos equipos teniendo sus pequeñas opciones, pero de momento reina el 0-0. Bueno, corta la defensa de Ofimo. Intentaba hacer el contraataque, pero la buena presión de los jugadores de Evans evitó que pudieran salir. Presionan arriba los jugadores de Ofimo.
Saca de banda Fabián. Salió muy expeditivo el portero, despejando con el pie y el toquecito, jugando la tocada, intentando buscar la portería, pero salió rozando el lanzamiento de Viti. Jugaba Longo, busca a su compañero en el centro de la delantera, que no es otro que Luciano Lucci. Longo le cortó el balón Castañón y a punto estuvo Cajigal, intentaba sorprender al portero, que estaba ligeramente adelantado, Enol Alonso. Ahí va, buen lanzamiento de Farpón, que fue bien atajado por el portero. De momento siguen los dos equipos por igual, teniendo sus opciones, defendiendo bien sus intereses. Y ahora ha sido Cajigal, ha sido Óscar Cajigal, el que, adelantándose al portero, remató a gol. Este primer gol para el Atlético Ófimo. No queremos equivocarnos con quién es el portero, no tiene puesto número. Juega Benjoy. Con Braña, que lanza y se va el balón a banda porque golpeó en un jugador de Ófimo. Va a sacar Lucci. Con Chisto, que juega con su portero, que a su vez buscará a Longo, que lo tiene a la derecha. Bien, sacaron bien, combinando bien los jugadores de Evans. Pero el centro que intentaba buscar a su delantero no llegó a buen puerto, y fácil para que detuviese el portero Mario Francisco González. Lanza largo y balón de puerta para Evans. Están protestando un poco las faltas técnicas de saques, tanto de banda como de puerta. No puede sacar el balón en movimiento, y eso pues obviamente lo saben, y eso es lo que le está indicando el colegiado Ángel Pérez, de que saquen como han de sacarse, con el balón parado. Y antes le sancionó con un saque de banda por hacerlo saltando. Lanzamiento que se le fue ligeramente alto a Lucci. No se conforma Evans con la situación y quieren cambiar el devenir del partido, que de momento domina el equipo de Ófimo, el Atlético Ófimo, con 1-0 con el gol de Óscar Cajigal. Buena combinación, qué buena la hizo Farpón, y qué buena la hizo, qué paradón del portero. Qué paradón del portero y qué buena acción de Farpón.
un juego más vertical. De momento un juego más vertical de Ofimo, pero insisto, que no quieren dejar... sale Viti ahora y entra con el número 11 Adrián Fernández. Luchi, precisamente era Adrián el que intentaba cortar, pero cortó el balón, pero se le fue de banda. Hay cambio, precisamente sale el Chisto con el 17 y entró con el 7. Qué remate, qué buena la combinación con el remate de Pablo Braña. ¡Qué gol! ¡Qué gol acaban de conseguir! Que sobrepasó a un portero que se adelantó a la jugada y en el bote le botó por encima, elevando ese segundo gol al Atlético Ofimo. Jugada de desgracia, pero que, bueno, hace que en este minuto 16 de la primera mitad suba el segundo gol para Ofimo ante un Evans que estaba peleando. No sé por qué nos da este portero, no es uno de los porteros usuales del equipo de Evans. Tenemos que preguntarlo, no sabemos qué número lleva, pero por sus hechuras y su forma de comportarse nos parece más un jugador que un portero. Están un poco precipitados los jugadores de Evans. Han perdido fácilmente el balón. Cortan ahora bien en defensa. Salen para que Luchi busque. Qué buena acción, pero que tira tú, y no tiró ninguno de los dos. Hicieron muy buena jugada. Tuvieron opciones de tiro los dos, tanto Luchi como su compañero, pero ninguno de los dos optó por ello, quiso que pasársela. Hicieron dos paredes consecutivas, pero finalmente se la llevó el portero. Qué buena acción, qué oportunidad acaban de perder los jugadores de Evans. Hicieron muy buena jugada, pero esa generosidad entre Luchi y Lucas hizo que perdieran esa buena oportunidad. Ahí va Luchi otra vez. Bien, Hoy para Lucas, y cortó la defensa.
Bueno, juega Ofimo por la izquierda. Corta bien la defensa. Para Lucas. Juega con el portero y la perdieron finalmente. Banda. Dime. ¡Arriba! Te llamo en 5 minutos. Ahora. Te llamo en 5 minutos. Bueno, pues minuto 21 ya de esta primera mitad. Sigue el 2-0. No es totalmente justo con la actuación de los dos equipos. Quizás Evans sería merecedor de algo más, pero bueno, el marcador es el que es. Juega el portero. Y banda para Ofimo. Banda para Evans, perdón. Presionando muy bien los jugadores de Ofimo, evitando el juego de Evans. Qué buen corpeo ahora de Farpón para conseguir el balón para su equipo. Y el centro de Pablo, que fue repelido por la defensa y enviado a córner. Pablo Hermida. Bueno, pues esta primera mitad, como decimos, con más igualdad que la que refleja el marcador, pero finalmente un 2-0. ¿Y con qué balón se acaba de encontrar? Qué fallo de la defensa. Adrián se encontró con un balón solo que no consiguió conectar de cabeza. La defensa le dejó absolutamente solo para que pudiera rematar a escasos 2 metros de la portería, pero finalmente no pudo contactar. Cómo están presionando muy bien los jugadores de Ofimo, ya desde salida, haciendo muy difícil el juego para los jugadores de Evans. Adrián. Y banda que fuerza de labor. Está a punto de terminar esta primera mitad, que entendemos, como decimos, merecedor que fuera ganando Ofimo, pero vemos que no está
del todo fuera del partido el equipo de Evans. Bueno, pues vamos a tomarnos unos segundos y enseguida estamos para disfrutar con vosotros de esta segunda mitad. ¡Madre que me parió! ¡Subo, subo, subo! ¡Queda, queda, Luchi! Vale, arranca la... No hace clic porque no lo tiene, hombre. ¡Ojo!
A ver, escúchame. En el cajetín que está a tu derecha, ¿estás ahí conectando? Bueno, escúchame. Sigue intentándolos. No tardará mucho en llegar César. ¿Vale? Y si no, tú no te preocupes. Si no funcionara el directo, grábalo. ¿Vale? ¿Oíste? Escúchame, José, joder, que estoy en el directo. Bueno, pues dime sí o no y ya está. Dime sí o no, ya está. José, que sí o no. ¿Me has escuchado sí o no? Pues ya está. Va a venir César ahora. Y si no llega, tú graba el partido. ¿Vale? Venga, hasta ahora. Bueno, seguimos. Va jugada para Benjoy, que lanza y ligeramente a la derecha. Bueno, pues seguimos en esta segunda mitad. Tenemos un pequeño problema técnico, por eso no pudimos estar con vosotros. Lanzamiento y qué bien. Nueva jugada que volvió a pillar a contrapié al portero, que está jugando muy adelantado, y en esta ocasión volvió a encontrarse con este tercer gol de Ofimo.
en idénticas situación que el segundo conseguido por el equipo azul. Es que teníamos un gol no reflejado. Pues otra oportunidad que han perdido los jugadores de Evans. Dubitativos a la hora de lanzar a puerta, se plantean bien, juegan, llegan bien. Nuevo gol. Insisto, yo creo que el portero no es portero. El portero no es portero. Seguro que no, porque las fórmulas no son las que deben de ser de un portero. Efectivamente, me confirman que no tenían los porteros habituales, y es un portero de circunstancias, que es concretamente Alan Javier, el que está saliendo al paso de esta situación. Pero intenta hacer más de jugador que de portero, y no le está saliendo las cosas como deberían. Como sea, 4-1. Y un partido que se le ha puesto muy franco para el Atlético Fimo, por esa circunstancia, porque bueno, sin buscar culpables, pues han sido 3 errores del portero lo que ha desequilibrado el marcador. Sigue.
Ahora, pues acabamos de ver el segundo gol de un Evans que, como decimos, ha sido castigado. Bueno, ha habido un cambio ahora en la portería. Oh, perdón. ¿Tienes el auto, eh? No, no, eso es ahí. ¡Dale! Claro. Eso es, cambio, por favor. Perú, perdón, Adri. Perú, ¿cuánto anda eres? Eso es. Nada, ven, eso. Nada. Eso está bien. Para. Sí. Para.
Hazme una captura de esto. ¿Sabes cómo? Windows mayúsculas S. Para. Llévala, nene. Nada, tienes que hacerlo tú, porque si lo hago yo me sale en mierda nueva. Sí, espera un momentito a ver si lo puedo hacer yo desde aquí sin más. César, el chips donde toda la vida estuvo, joder, la flechina para arriba, coño. ¿Tú sabes ahora hacer unas mayúsculas en el ordenador? Sí. Ahora, eso. Ahora recorta con eso. Ah, pero que apunta con la cámara para algo. Pues aunque sea para el banquillo, da igual. A ver, apunta para algo. Da igual lo que no sea blanco, nada más. No esperes, César, hazlo, por favor. Así ya está, con eso es bastante. Claro, no vuelvas. ¡Ojo al bote! Eso no vale, ¿eh? Eso no vale, ¿eh?
Mario. Sí, sí. Cuidado, cuidado. Disculparlas que no hayamos podido retransmitir esto correctamente porque hemos tenido aquí un pequeño desajuste con los audios. Vamos a, justo ahora lo acabamos de resolver, vamos a intentar ahora hacer las entrevistas, a ver que no haya ningún inconveniente. No tenemos suerte hoy. No, porque es que se marchan para allá, para los escaños de allí. Aquí tiene, mira, en este caso la casilla, ¿vale? Toca ahí donde la caseta, ¿vale? A las herramientas, no, herramientas, eso, vale, a la herramienta, y ahora dale así con el dedo para arriba, dale con el dedo para arriba, ¿tienes miedo? Dale sin miedo. Vale, busca una cosa que... Eso, inicializar. Pincha, inicializar. Eso, pincha ahí.
¿sabes? La inicial, ¿sabes? ¿Dónde? Sí. Vale, así es lo que estás haciendo, ¿ya? Ya está, borrar la tarjeta. Acabas de borrar la tarjeta. Ahora ahí tienes pues, 3 horas y pico para grabar. ¿Dónde esto lo grabaste? No, ahora va ahí también. Ah, vale. Y esto, joder, es lo que te decía, tío. No, es que es por el cable, no por lo otro. Pero que da igual, el cable tú, lo haces así. Ahora, ponte tú, colócate. Y así estás mucho más cómodo, ¿eh? Y esto, el cable hace, ¿eh? Vale. Sí, ya ves, Claro. muy bien. Así estás tú más cómodo en carretera. Vamos. Pues un poco más para atrás para hacer. No se arreglaba el otro. No se arreglaba. Va, ¿no se conecta? Claro, así es muy eso, no escucha, No, hombre, yo un charrán. Y el otro no llegues con los coches. Y que yo un charrán. Estoy diciendo que estoy en directo. Es que no sé qué. Tío, si te digo, contéstame sí o no, ¿qué es? Bla, bla, bla. ¿Qué te estoy preguntando? ¿Sí o no? ¿Entendiste? Ay, un charrán, pero llegue tiene que contarte la película de su vida cada vez que habla. Tío, joder. Si estamos en un cierre, cuéntame lo que te quiera escuchar. Pero si estamos haciendo algo, estamos a lo que estamos, joder. Además, si estás en directo no puedes hablar. ¿Esto ya no lo grabas? Sí, claro. ¿Sí lo grabas? Claro, todos. Y luego, los que no reproduces en directo, luego ¿dónde se ven? ¿Sí? ¿Tú media? ¿Deberías tú? Media. ¿Este echamos en directo también? ¿Este lo vamos a echar en directo? Vamos a directo, vamos a subirlo aparte también.
Vaya amigo. Solo, Cris, está solo, cuidado ya. ¡La pega!
Cuando saqué Borja y banda. Corre, eso tuyo. El campo grande. Voy yo. ¡Me suelte! Voy yo. Hostia, pues a mí no. Sí, cortas un poco. Corres al área. Lleva, que cierro yo. No viene de ahí, ¿eh? Muy bien, ¿eh? Es que no iba por mí, Sitios, que no es cosa larga. Diego. Viene Diego con los pies. Solo, Diego.
Sí, amiga, ya. Venía de la
Diego. Vete. Va. Vete.
Vamos, tira de ella, tira de ella. Borja. Borja.
¡Qué buena, niño! ¡Qué buena! ¡Corri! ¡Corri! ¡Saca verde! ¡Saca verde! Si alguien tiene que llegar con él. ¡Quieto! Medio, mano, medio. Delante. Verdes, cada bote es una falta. Ya está. Vas a 30 metros, no puedes ver. Sí, sí. Sí, no, güey.
Daniel, intentar con la izquierda, presionamos el saque. ¡Vamos! ¡Manu! Si no, una larga. ¿Alguien quiere decir una larga? Voy yo, voy yo. ¡David, joder! Móntalo. ¡Dos, anda! Manu. Marcha, mano. Todo. Dale apoyo, Javi.
solo, ¿eh? Solo el portero. ¿Quién sale, hostia? ¡Lozano! ¡Roza! Solo sale Uge. ¿Quién sale, hostia? ¡Abajo! ¡Seuri! ¡Vamos, Seuri! ¡Vamos, Seuri! ¡Vamos, Seuri! Todavía me quedan 3 partidos hoy, ¿eh? Ahora voy con el Goje a Brilla. ¿Qué pasó? ¿Un partido? Tiene que ir a ver y tal, y vamos a allí. Luego vamos para allá, y depende de a qué hora termine. Pasamos por otro baloncesto de Mieres, que empieza a las 7. A ver, un poco ya para matarse. Sea por acababa los 10 minutos. ¡Cami, hostia! ¡Vamos, tío! No se va nadie de aquí. Sí, pues todo el campo. A ver si lo sacó. ¡Sitio, Cristina! ¡Hay que llegar! ¡Sitio!
Sacamos el saque de naranja, ¿eh? Cambio, por favor. Cristian, mientras Noel, mientras Félix, descansa un poco. Saco. ¿Te entiendes, Corti? ¿Te entiendes? Busca Corti. Vale, balón. Va. ¡Balón! Con mi madre, no te explica bien ni para los balones. Sabemos jugar, ¿eh? Javi, pie. Vale, tapa línea de pase, Qué buen niño. ¡Pegó! Está bien. ¡Manu! ¡Baja un poco! Cris, por favor. ¡David! ¡Tengo dos! Un poco arriba. Va. Que no lo manches. Bien. ¿Y los hago yo? ¡Vamos! ¡Seguimos, joder! Cinco. ¡Sales! ¡Fuerte! ¡Vamos, sacamos! ¡Venga, Cristian! ¡Sales! ¡Corti, más adelante! ¡Busca banda! ¡Estamos! Mira qué mariconada, Sí. Vale, Manu. ¡Vamos! ¿Qué pedías tú? ¿Feliz? Ahora que frena. ¡Vale! ¡Portero! ¡Falta! ¡Manu! ¡Va!
Félix, cierra, cierra. Sí, ya está. Me dice la más que no puedo